Hola, muchas gracias Miguel Ángel. Hola Angélica, un gusto de estar aquí, de haber sido invitada. La verdad, muchas gracias. Creo que las iniciativas de colaboración entre los países en Latinoamérica son iniciativas que finalmente van a contribuir a la respuesta en salud mental a esta epidemia. Yo soy psicóloga de profesión y soy salubrista de formación y corazón. Siempre lo digo así. Bueno, en Chile la pandemia nos encuentra en una situación desde la perspectiva del malestar subjetivo, del distrés psicológico, en una situación de sobreexposición. Para quienes no lo saben y pensando sobre todo en nuestros estudiantes, eh, Chile traía de una prevalencia en enfermedad mental, en trastornos mentales, en la lógica de las evaluaciones epidemiológicas, con alta prevalencia en depresión, ansiedad y consumo de alcohol. El año pasado tuvimos un estallido social que probablemente ustedes conocieron a través de los medios de comunicación, donde se agudizaron situaciones de problemas de salud mental y empezó a aparecer de forma muy importante la ansiedad y el estrés postraumático. Y estábamos en esta situación con una discusión política nacional muy profunda, orientada a definir una nueva constitución. Y entonces aparece este anuncio primero de un brote en Wuhan, una epidemia finalmente en China y luego la declaración de la Organización Mundial de la Salud como pandemia. Por lo tanto, nuestra antesala era un poco compleja. Luego, las medidas de mitigación y de control de la velocidad del contagio que se fueron adoptando al principio y como ocurrió en la mayoría de nuestros países, con mucha perplejidad, incertidumbre y un poco no saber si esto era para grave o no, ¿no? Porque además es una enfermedad desconocida que sigue siendo desconocida. Lo que agregó un componente de incertidumbre muy importante que no habíamos tenido en nuestra larga experiencia de emergencias y catástrofes. Chile es bien experto, nosotros decimos, en tener que enfrentar terremotos, maremotos, volcanes, etc. Sin embargo, ya habíamos tenido además la epidemia del HN1, algunos años atrás el cólera. Sin embargo, esta pandemia tiene características muy distintas, particularmente para la salud mental. Entonces lo que nos encontramos es que las medidas sanitarias que permiten controlar la velocidad de contagio son en sí mismas un riesgo para la salud mental. Básicamente el confinamiento, el dejar de tener la vida con la rutina habitual, ¿no? El colegio, el trabajo, además del miedo al contagio y el miedo a la incertidumbre de una enfermedad que el mundo de la medicina no está en condiciones hoy día de dar ninguna certeza.
Eso ha ido agregando un componente fundamentalmente nuevamente en ansiedad y en trastorno de estrés postraumático, a lo que se está agregando en este momento la develación y el aumento de situaciones de violencia intrafamiliar y de maltrato infantil que probablemente las instituciones como las escuelas, el trabajo, etcétera, se constituían en factores protectores, ¿no? Y que hoy día, a causa del confinamiento, se develan con mayor preocupación. Y finalmente le agregamos que ya se empiezan a ver los efectos sociales y económicos asociados a las medidas de confinamiento, que están también provocando un estrés adicional a las familias y a las personas. Hay muchas personas que han perdido su trabajo, hay muchas personas que a causa del teletrabajo, es decir, aquellas que aún conservan su trabajo, pero que lo conservan mediante teletrabajo, se está generando esto de la doble presencia, del solapamiento de roles y funciones en la familia. Y finalmente aquellos que no pueden hacer teletrabajo y que están en la directa, en mantenimiento social, no solo los equipos de salud que están absolutamente sobreexpuestos, particularmente en los temas de estrés y duelo, el tener que enfrentar el duelo ha sido un tema complejo, porque las medidas para los rituales a los que la población está acostumbrada hoy día no son posibles. Y otros grupos de trabajadores, como el personal que trabaja en la basura, los bomberos, los repartidores de alimentación, que ha habido un estallido por los delivery. Tenemos también ahí población que está sobreexpuesta. Entonces, impacto, sí, mucho impacto. ¿Podemos decir que el impacto es en trastorno mental? No lo podemos decir aún. Hemos recogido evidencia de los países que van algunas semanas en el futuro. Ya hay algunas publicaciones de colegas en China y tenemos que diferenciar el impacto en la población general, que se traduce en este distrés psicológico, en temor, en síntomas de ansiedad, pero que todavía no podemos decir o no podemos hablar de trastornos mentales. Y lo que sí en población con trastorno mental, en algunos casos agudización, pero no en todos los casos. En algunos casos en que hay personas, por ejemplo, con trastorno por esquizofrenia, pero que estaban bajo tratamiento, una mucho mejor respuesta, adaptación a la situación de lo que antes podríamos haber previsto. Y el riesgo, que probablemente hablemos más adelante en este diálogo, el riesgo de la transformación de los servicios de salud mental, que eso es para otro tema. Mira, en el caso nuestro comenzaron muy silenciosamente. Lo que nosotros vivimos es que en general, bueno, es un poco histórico, ¿no? Nos pasa en los países que frente a una situación así, con este riesgo de letalidad, la salud mental no parece ser muy prioritario al principio. Sin embargo, los primeros equipos que se fueron movilizando para poder estudiar lo que estaba ocurriendo, poder empezar a levantar la primera evidencia que se estaba recogiendo, poder tener algún grado de evidencia para recomendar a las políticas públicas, a las autoridades y a los tomadores de decisión. Fueron equipos universitarios, equipos de salud mental que están en los servicios de atención público,
y algunas sociedades científicas. Nosotros tuvimos la suerte de generar una muy rápida articulación desde la Escuela de Salud Pública en dos sentidos. Una primera articulación con los equipos referentes de salud mental del Ministerio de Salud y de hacer una propuesta de ser aliados en ir levantando evidencia. Y por otro lado, en una articulación con los equipos académicos que históricamente han trabajado en investigación y docencia en salud mental y que no siempre nos mantenemos articulados, ¿no? Es como parte de la cultura de las universidades que nos cuesta a veces articular, sobre todo la investigación, pero que en este llamado fue muy rápido, una respuesta muy rápida y hoy día no solo estamos ya articulados los equipos al interior de la universidad, sino que estamos generando redes con todas las universidades del país y estamos con una pretensión de poder tener en junio un encuentro virtual de equipos académicos en salud mental, hermanos entre las universidades que están en mi país. Entonces, eso nos permitió muy silenciosamente ir levantando algún grado de evidencia y recomendaciones y que se fueron traduciendo en una presión social a propósito de que en Chile, como una respuesta política a tener un espacio de opinión social, se constituyó lo que se llama la mesa social, donde están participando los dos rectores de las universidades más tradicionales de Chile, una de las cuales es la Universidad de Chile y está nuestro rector en esa mesa. Y nosotros hemos ido levantando minutas y documentos para el rector, para que él pueda poner esa posición en esa mesa social, lo que permitió terminar en un documento llamado Estrategia de Salud Mental para la Pandemia, que fue construido con voces de muchos académicos. Yo tuve la posibilidad de participar en ese documento y eso permitió poner en el escenario de la opinión pública y el escenario político la relevancia de salud mental. Lo que quiero decir con esto es que ponerlo en el espacio de las políticas públicas es algo que se debe hacer articuladamente desde los mismos actores de la comunidad hermana de la salud mental. Para mí me cuesta todavía creer que pudiese ser una respuesta que a las autoridades les venga porque sí, que existe esa sensibilidad de ponerlo prioritariamente. Es algo para los que los profesionales y trabajadores de la salud mental tenemos que prepararnos, ¿no? Tenemos un rol no solo de formación científica y profesional, sino que también de abogacía por los temas de salud mental. Afortunadamente se ha ido construyendo un espacio y hoy día el gobierno ha anunciado algo que se ha llamado el Plan Saludable-Mente, en que está empezando a invitar actores relevantes para hacer una construcción que sea una apuesta de país. Esto está recién anunciado, estamos mirando cómo se va a articular, pero ya hemos estado, por lo menos los actores que estamos en las universidades, en las sociedades científicas, en los gremios de la salud, nos estamos articulando para ya conversar y analizar algo que va a ser muy importante en los países, y es cuál es el enfoque, desde dónde nos vamos a parar para pensar en la respuesta de las políticas públicas en este caso, porque si no lo hacemos corremos el riesgo de reducir como respuesta únicamente la respuesta que pueden dar los médicos psiquiatras a través de la telemedicina. Y es muy fácil caer en la tentación de pensar que la principal respuesta en políticas públicas es la telepsiquiatría. Nosotros hemos tenido la especial preocupación desde la universidad de que esto sea debatido en el marco de las discusiones territoriales, locales, con mucha fuerza de las organizaciones sociales
y de un rol prioritario del sistema de salud a través de la atención primaria, ¿no? Y eso es parte de lo que estamos construyendo. Estamos convencidos que desde la perspectiva de la salud pública y de la respuesta responsable de nuestros países, tiene que ser este enfoque y no reducirlo a, a, a los abordajes hospitalarios o de camas críticas, que es absolutamente relevante y que, sin embargo, para el caso del impacto en la salud mental requiere otra perspectiva. Sí, de hecho, incluso las medidas sanitarias para mitigar, tenemos la sospecha que no tienen el mismo efecto en las poblaciones de acuerdo a su nivel socioeconómico, y que las poblaciones que tienen trabajo más precario, las medidas de confinamiento no son estrictas, porque esas personas requieren de salir a trabajar porque es la forma de mantener la subsistencia. Por lo tanto, no se maneja de la misma forma el resguardo a la exposición a contagiarse. Estamos hablando de los empleos informales, de los empleos más precarios. Entonces es probable que el impacto del coronavirus propiamente tal no va a ser lo mismo en términos de riesgo, y tampoco lo va a ser en salud mental. En salud mental sabemos que la condición educacional y la condición económica es una variable absolutamente interviniente y determinante en cualquier tema de salud mental que uno quiera estudiar. Entonces no hay razón alguna para pensar que no sea así en esta oportunidad. Y el otro aspecto, en términos de las desigualdades, tiene que ver también con las personas con trastorno mental. La, la readecuación de los servicios sanitarios, en algunas experiencias que nosotros hemos estado mirando, ha sido tal que se reconvierte todo tipo de acceso a los problemas respiratorios y fundamentalmente asociados al coronavirus, a tal punto que se limitan o se restringen en demasía el acceso a servicios de atención de salud mental y de psiquiatría. Teníamos el otro día una conversación con una colega en Madrid que dirige un centro de salud mental comunitario, la doctora Ana González. Me atrevo a mencionarlo porque creo que es una experiencia muy interesante. Cuando le preguntábamos qué cosas no harían, qué cosas recomendarías no hacer, ¿ah? ¿Qué crees tú que son errores para las políticas públicas? Claramente el cerrar la atención primaria para la salud mental y el cerrar la hospitalización en los servicios de psiquiatría. También algo que nosotros debemos pronunciarnos desde el mundo de la salud mental es cómo se readecúan los servicios de salud, entendiendo que debe haber prioridad por las camas de medicina interna, las camas críticas
absolutamente. Eh, Porque, o si no, se observa discriminación en las medidas de salud para las personas con trastorno mental por el solo hecho de tener un trastorno, un diagnóstico en psiquiatría. Entonces, yo creo que ese es un elemento que es muy, muy relevante.